El paquete de reformas en materia laboral y tributaria llegará a la Asamblea Nacional hasta el 3 de octubre, así lo anunció el Gobierno Nacional. Desde este jueves 26 de septiembre iniciará el registro para los ciudadanos venezolanos que residan en nuestro país. Secretaria Técnica de Planifica Ecuador anunció que no se afectarán los servicios a los ciudadanos, esto tras la vigencia del Acuerdo de Optimización del Estado. La próxima semana los ministros de Trabajo y Energía deberán comparecer ante la Comisión de Fiscalización, a fin de que expliquen sobre la denuncia presentada por los trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 25 de septiembre de 2019. Saludos amigos y sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. Nos siguen también, como siempre, por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Iniciamos. El Gobierno Nacional informó que enviará a la Asamblea el paquete de reformas laborales y tributarias hasta el 3 de octubre. El anuncio se da en medio de una nueva suspensión de la sesión de la Comisión de Trabajadores por falta de quórum. En la mesa de sesiones apenas estuvieron presentes 3 de los 12 asambleístas que integran la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, por lo que la sesión fue suspendida nuevamente por falta de quórum. Los asambleístas Joana Cedeño y Alberto Arias rechazaron la ausencia del resto de parlamentarios. Los que estamos aquí reiteradamente para decirles sí a los trabajadores. ¿Por qué? ¿Será por intereses personales? ¿Será que hay que preguntarle a los legisladores que el día de hoy no vuelven a estar? Este martes, 8 asambleístas de la comisión, encabezados por Vicente Tayano, pidieron a María José Carrión renuncia a la presidencia del organismo legislativo. Carrión les respondió: no renunciaré a defender el derecho de los obreros, de las mujeres trabajadoras, del trabajador informal. Esa ha sido una consigna de vida. Por tanto, difícilmente a mí me obligarán a renunciar a eso que para mí ha sido una consigna de vida. El suceso se dio mientras paralelamente el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunciaron que hasta el 3 de octubre el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional el paquete de reformas laborales y tributarias. Mire, estamos preparando precisamente la reforma, hay varios temas pendientes, hay algunos que van a ser tratados en un solo proyecto de ley y otros que se presentarán en los próximos meses, pero al menos algunas reformas que tienen que ver con reactivación económica y los temas urgentes, como usted lo dice, el vicepresidente lo ha anunciado ya para los próximos días. Mientras que el Parlamento Laboral también presentó su proyecto de reformas. Fernando Ibarra y Jaime Arciniega defienden la posibilidad de reducir la jornada laboral de 40 a 35 horas semanales. Si esta es la más alta tribuna democrática de la patria, es aquí donde se tiene que decidir qué tipo de vida se le va a dar a los ecuatorianos. 8 horas para el trabajo, 8 para el descanso y 8 para la familia. Y al establecer estas ampliaciones de horas de trabajo, dejamos sin espacio para el descanso y dejamos sin espacio para compartir con la familia. Y en caso de que las reformas no puedan ser tramitadas al interior de la Comisión de Trabajadores, María José Carrión propone una salida. Y agradezco la postura de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, de tramitar todo aquello que sea posible a través de la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Trabajadores no sesiona con regularidad desde mayo pasado. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentó ante la Comisión de Relaciones Internacionales sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. Romo además se refirió al inicio del registro de venezolanos en nuestro país y sobre la situación en la provincia de Carchi. La Comisión de Relaciones Internacionales continúa receptando observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. Es así que escuchó las propuestas de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien dijo es fundamental que se revisen las causales de inadmisión para ingresar al país. Una de las cosas que nosotros queremos es que la ley diga claramente que cuando una persona sale por un paso ilegal,
ya no puede ser admitido de nuevo en el país. Asimismo, dijo es momento de revisar los procesos de deportación, pues de momento la ley actual lo prohíbe. Según la ministra, se necesitan reglas para que el Estado pueda ejecutar procesos de control. Quien cumple las normas, quien sigue las reglas, quien usa los pasos legales, debe tener un tratamiento y eso es lo que estamos haciendo. Pero quien incumple las reglas, quien se salta las normas, quien se comporta de manera que está prohibida o sancionada en el país, no debe ser tratado de la misma manera, es decir, hay consecuencias para los actos de las personas. Asimismo, anunció que este jueves 26 de septiembre iniciarán en 15 provincias del país el registro para los ciudadanos venezolanos que residan en Ecuador, requisito indispensable para acceder a la visa humanitaria. El registro tiene como objetivo recoger datos de la persona y su familia. Se dedica, a qué se dedicaba, en dónde vive, de dónde provienen sus ingresos, si es que hay otros miembros de su familia que vinieron con él o con ella, quiénes son, qué edad tienen. Por otra parte, la ministra se refirió a la situación de la provincia del Carchi. Rechazó la paralización y dijo que el gobierno está abierto al diálogo. Además, reiteró que varios de los pedidos realizados en la Asamblea Provincial ya fueron atendidos. Desde la Asamblea se ofrecieron a mediar. En realidad, la paralización no es una medida para buscar más trabajo, incluso suena contradictorio. Si es que se necesita producción, oportunidades de empleo, dinamizar la economía, paralizar la provincia es precisamente lo contrario de lo que se necesita. Desde el lado del gobierno siempre estamos dispuestos y abiertos a dialogar. Y queremos, como Asamblea Nacional, servir de intermediarios en este diálogo que se va a tener entre las fuerzas vivas, entre las autoridades del Carchi y el gobierno. ¿Para qué? Para poder facilitar y garantizar obviamente que este diálogo entre gobierno y la ciudadanía, las fuerzas vivas y autoridades del Carchi, sirva para solucionar los inconvenientes y los problemas, pero sin condiciones obviamente. La ministra de Gobierno también indicó que el Ejecutivo al momento revisa el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que fue aprobado por la Asamblea días atrás. Además dijo que si se califican las solicitudes de juicio político en su contra, ella acudirá para ejercer su defensa. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y el Grupo Parlamentario Fronterizo recibió a la directora del Servicio Nacional de Aduanas a fin de conocer detalles sobre la aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo desde este organismo. La autoridad reveló las acciones emprendidas para evitar el contrabando, acciones preventivas, control y regulación en los puntos oficiales, entre otros. Según información de la aduana del Ecuador, en las fronteras norte y sur, operan 48 pasos no habilitados en ambos sectores, que generarían serios problemas de contrabando. Según la directora general de SENAE, María Alejandra Muñoz, en los dos puntos oficiales se manejan dinámicas complejas, tanto con Colombia como en Perú. Allí reveló las estrategias de los contrabandistas. Pero en la frontera colombiana tenemos una ventaja, y es que Colombia tiene una articulación y una tecnología muy importante a la hora del control de la frontera del otro lado. La frontera sur tiene otro comportamiento, es más desordenada aún, en términos comerciales, y está más enfocado a lo que se cruza de hacienda a hacienda. En las fronteras, según Muñoz, se manejan dos tipos de contrabando, el técnico y el abierto, mismos que al momento son regulados por la SENAE. Indicó que se han emprendido varias medidas en todo el cordón fronterizo. Hemos trabajado con la POLFA, que trabaja con la dirección, con la DIAN en Colombia, y hemos trabajado con SUNAT para poder identificar por dónde estarían pasando estas bandas, el contrabando. A esta intervención se suma la comparecencia de 18 autoridades, que a decir de los integrantes del Grupo Parlamentario Fronterizo, quedan temas sueltos, pues no hay respuesta al cumplimiento de la Ley de Desarrollo Fronterizo, que está vigente desde mayo del 2018. Nos fundamentamos en los informes de los ministros y damos cuenta de que ninguno tiene incorporado a su plan de trabajo, a sus políticas públicas, a la asignación de recursos, un plan específico para frontera. No hay. Un proceso nuevo de desarrollo armónico en estas zonas que, como digo, tradicionalmente y a lo largo de la historia y a través de todos los gobiernos ha sido muy poco realmente el apoyo que se les ha podido dar. Cabe señalar que hasta este viernes 27 de septiembre el Grupo Parlamentario Fronterizo esperará la información documentada que solicitó a los diferentes ministerios y entidades que tienen competencia en aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Entrevista. Y tal y como lo revisamos en estos dos reportajes precedentes, el Grupo Parlamentario Fronterizo hace el seguimiento respecto del cumplimiento de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Esto ocurre en momentos en que en Carchi se generan jornadas justamente de protesta frente a varias demandas que se realizan al gobierno. Vamos a hablar sobre estos temas de inmediato en nuestro segmento de entrevistas con la asambleísta Silvia Salgado. Silvia Salgado, asambleísta por la provincia de Imbabura, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, coordinadora del Grupo Parlamentario Fronterizo. Asambleísta Salgado, bienvenida, qué gusto. Gracias, Belkis, un saludo a usted y a todos los televidentes. Vemos que la Asamblea Nacional aprobó en su momento la Ley de Desarrollo Fronterizo. Recordar que buscaba justamente esta normativa que ahora vemos, el grupo parlamentario hace el respectivo seguimiento respecto de cuál ha sido su aplicación y ya lo decíamos también, todo esto en medio de las protestas que se originan en Carchi. Sí, el grupo parlamentario tiene un mandato en este momento del Pleno de la Asamblea y es precisamente evaluar la aplicación de la vigente ya Ley de Desarrollo Fronterizo. Para eso están convocados los ministerios que tienen competencia, especialmente de manera específica en la frontera. Avanzamos, creo que en una semana más cumpliremos esta enmienda que tenemos del Pleno y presentaremos una serie de hallazgos, de identificación de problemas, pero también de algunas recomendaciones. Pero es el ambiente en el que tenemos ya dos manifestaciones ciudadanas, la una hace pocas semanas en la provincia de Sucumbíos, que también las fuerzas ciudadanas demandaban la comprensión de una realidad difícil que se vive en frontera, y hoy en esta semana también las fuerzas vivas y autoridades de la provincia del Carchi. Esto da cuenta, Belkis, en el sentido de evidenciar que hay una vulnerabilidad que es muy evidente en la zona de frontera, diferente al resto del país. Hay problemas de inseguridad. La propia movilidad humana permanente en las zonas de frontera hace que se tenga que orientar cierta política pública de manera preferente y obviamente hay problemas de competitividad, hay bajos índices de productividad, el comercio realmente está afectado por las circunstancias de frontera y de un país dolarizado frente a políticas de competitividad que no son las mejores en función de que en Colombia tienen la posibilidad inclusive de evaluar su moneda. Entonces, hay problemas en las fronteras y el caso del Carchi hay una serie de demandas que ha sido también abordado el día de hoy por el grupo parlamentario. Si bien la ley es importante, no ha sido hasta el momento suficiente. Digo esto porque entre las demandas de los ciudadanos en Carchi está el hecho de que se expida el reglamento de aplicación de la norma. Sí, ese es un tema que ya lo conoció el Pleno. Seguimos demandando del Ejecutivo la promulgación de este reglamento para que no sea la justificación de que a pesar de que no se necesita el reglamento, sino entender que hay una norma vigente en el país y que es de estricto cumplimiento para los servidores públicos y las autoridades dentro del ámbito de su competencia. Sin embargo, seguimos demandando que este reglamento permita la aplicación de la ley. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en las demandas de esta paralización en la provincia del Carchi, se ha incorporado también el tema de la promulgación del reglamento. Pero hay otros problemas. El problema es cuando hay problemas de inseguridad en la frontera norte, circunstancias inclusive del conflicto armado, de una posible reanudación inclusive del mismo en la zona de Colombia, en Colombia, pueda repercutir en el país. Por lo tanto, la ciudadanía pide, en este caso, que se habiliten ciertos planes viales que les permita tener una conectividad y no sentirse aislados a la población de frontera.
Por disposición del Ministerio de Defensa, inicialmente se dio un informe no favorable para concluir una carretera que va desde Chiccal, Hualchán hasta San Marcos, que está también incorporado en esta demanda de esta paralización de actividades. Sin embargo, ya conocemos de que el Ministerio de Defensa habría dado luz verde a la construcción de esta vía. Entonces tenemos por un lado el reglamento, que hay un compromiso hasta la primera semana de octubre el promulgarlo. Segundo, la habilitación ya de este proyecto vial que conecta a las zonas de frontera. Tercero, hay ya el decreto presidencial respecto a la utilización del suero de la leche, que también es una demanda. Y hay de por medio también una información de que la carretera, especialmente la Panamericana que une Bolívar con Tulcán, se había arreglado un impasse a nivel del contrato y podría habilitarse. Pero también hay demandas que son de carácter estructural, que van a tener que ser de manera urgente, darse respuestas, pero también hay medidas como esta de política tributaria preferencial, como se ha planteado. Reducir el IVA del 12 al 6%. ¿Cuán viable es esto? Bueno, de hecho, estamos en un momento en donde la Asamblea va a recibir algunas reformas en el ámbito también fiscal y tributario. Pero al momento lo que se ve la imposibilidad de a lo mejor comprometerse con medidas para una provincia, cuando el modelo tributario en el país es nacional. Así es. Entonces, en estas circunstancias yo creo que no hay que decir no, pero sí es posible entender que serán medidas a mediano y largo plazo inscritas dentro de lo que pueden ser estas posibles reformas de carácter tributario. Y obviamente mayores recursos, en donde se ha dicho de parte de las autoridades pertinentes que es lo que menos hay. Pero en definitiva lo que se ha hecho es con este paro visibilizar que sí existen problemas, especialmente en el tema del desarrollo productivo y comercial y temas de inseguridad. Ha habido hechos de violencia, obviamente no podemos estar de acuerdo en aquello porque siempre hay perdedores, siempre hay riesgos de vidas humanas y de los dos lados, pero sin embargo nosotros lo que hemos hecho es demandar un espacio de diálogo necesario, de compromisos urgentes y de compromisos a mediano y largo plazo, y fundamentalmente con el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado, César Solórzano, quien ha comprometido de manera pública el generar un espacio de diálogo para encontrar salidas a un problema que no paraliza solamente al Carchi, paraliza al país. Ahora bien, tenemos también asambleísta Salgado que de parte de quienes están protestando no quieren ningún mediador, quieren que sea el vicepresidente de la República, en este caso, la persona con la cual tener este acercamiento, entablar los diálogos correspondientes y llegar a soluciones frente a todas estas demandas que ellos realizan. Han dicho que no quieren dialogar con la ministra de Gobierno, me parece que tampoco con el gobernador de la provincia, sino con el vicepresidente de la República. Y nos encontraríamos en una encrucijada toda vez que ya nos vemos abocados en una segunda jornada de protesta y las demandas se mantienen. Bueno, el tener más de 2 días paralizada una frontera implica pérdidas de dimensiones grandes, tanto para los pobladores de la provincia, también Imbabura se ve afectada, y el país. Por lo tanto, abogamos para que posiciones y posiciones se entienda que los objetivos tienen que ser encontrar salidas. Entendemos asimismo de que no puede haber, cuando hablamos de diálogo, de condiciones previas, y cuando hablamos de soluciones a los problemas, no tampoco se pueden encontrar resultados inmediatos. Tiene que haber medidas urgentes, inmediatas, pero también compromisos para impulsar procesos que nos permita superar problemas estructurales. El día de hoy estuvimos con la directora general de aduanas y evidenciábamos la necesidad de que inclusive se vaya transparentando la institución en función de las políticas de control aduanero. ¿No? Pero es obvio entender de que aquí se necesita la corresponsabilidad interinstitucional. Ella nos hacía notar, María Alejandra Muñoz, de que hay muchas instituciones que tienen que ver en la frontera,
pero lo que no hay es un ente coordinador, ¿no? Porque cada cual hace su parte. Y cuando, por ejemplo, la aduana lo que tiene que hacer es el tema del control de la mercadería, sin embargo, depende del control del contrabando, depende de las Fuerzas Armadas, de la policía, porque su personal, al menos el de la aduana, es personal civil, no tiene la capacidad inclusive coercitiva frente a lo que tienen, a lo que se ha informado acá, bandas, ¿no?, de contrabando grande. Y hay que diferenciar de lo que son las necesidades de los ciudadanos de la frontera y de lo que implica también hechos de origen ilícito. Entonces, mire, necesitamos realmente entender que es importante una corresponsabilidad, una articulación, pero al mismo tiempo una cabeza que dirija, porque lo otro se produce una especie de yo cumplo mi parte y no se ve de manera integral la problemática que tiene en frontera. Es innegable, es evidente los problemas, se han incrementado los niveles de pobreza. La mayor pobreza, o sea, los índices de crecimiento de pobreza están en la zona de frontera. Los comercios realmente ya no son prósperos y más bien ha desanimado y ha desmotivado y hay migración hacia el resto de provincias. He profundizado esto con la presencia tanto de migrantes colombianos, venezolanos, es decir, o sea, esto es muy evidente y por lo tanto en esto no hay que ni cerrar posiciones ni lo otro minimizar el problema. Se necesita acciones concretas para la zona de frontera. La Asamblea ya lo advirtió con la conformación de este grupo parlamentario, con la aprobación de la ley, con algunas resoluciones en el Pleno y esperamos respuestas concretas. ¿Hasta cuándo ustedes recibirían estas comparecencias, asambleísta, brevemente? ¿A quiénes más está previsto recibir? ¿Qué harán con toda esta información que recabe el grupo parlamentario? Bueno, nuestra aspiración es que la próxima semana ya cerremos el periodo de comparecencias, vamos a emitir el informe al Pleno en donde tenemos identificados estas falencias, estas omisiones frente al cumplimiento de la ley, pero también vamos a proponer algunas reformas a la ley. La ley necesita actualizarse, darle mayor fuerza, capaz de que sea mandatoria. Pero nos preocupa una cosa, que los tiempos tienen que ser antes de la aprobación del presupuesto general del Estado, para mirar en esa planificación presupuestaria esta política de atención prioritaria a la zona de frontera. Ese es nuestro objetivo en el aporte que podemos dar desde la Asamblea. No solamente una ley puede cambiar los problemas de frontera, sin embargo, podría contribuir de buena forma. Los GATS están participando de la reforma de esta ley, de la evaluación, y tenemos también propuestas interesantes desde ellos. Rápidamente, ¿podríamos adelantar cuáles serían temas, motivo de esta reforma eventual a la ley? Bueno, el día de hoy se ha incorporado una propuesta de la señora directora de aduanas respecto, por ejemplo, a crear un ente coordinador interinstitucional. Los GATS están planteando una reforma al COTAD que permita cambiar de alguna manera los criterios del modelo de equidad territorial, cómo se distribuyen los recursos para estas zonas de frontera, que son zonas deprimidas, que no tienen una capacidad fiscal y que por lo tanto en la fórmula de distribución de recursos requieren una consideración específica para que la inversión a través de la distribución de recursos sea una alternativa. Y lo otro es, se ha planteado y hay que discutir esos temas de eliminar el IVA para los GATS, por ejemplo, a pretexto de esto que se ha dado de manera muy recurrente, que es adeudar la devolución del IVA a los GATS. Pero ante todo tener un plan vial de frontera que esté consensuado desde el punto de vista de ser sectores estratégicos, pero que al mismo tiempo incorpore a la ciudadanía a tener fronteras vivas, no fronteras aisladas a nombre de la seguridad.
Y finalmente, el tener este plan vial de frontera también exige tener un plan de conectividad. Correcto. Hay sectores a lo largo de la frontera que no disponen de medios de comunicación, que no disponen de oportunidades de trabajo y que están expuestas permanentemente a negocios o a trabajos ilícitos. En la zona de frontera, Belkis, están concesionadas zonas mineras, en donde se profundiza el problema. Las empresas concesionarias no están ahí, están delegadas, hay minería ilegal, es decir, confluyen todos los problemas que generan una situación de desigualdad, de ausencia del Estado, de inseguridad y de falta de oportunidades. Esa es una realidad que tenemos que afrontarlos todos los ecuatorianos, pero especialmente abriéndonos a un diálogo y a propuestas que se requieren no simplemente con una pequeña reforma o con un resultado parche. Se necesita realmente de reformas estructurales y por eso estamos empeñados en ampliar este diálogo a todos los actores. Y que veremos cómo se van cristalizando. Asambleísta Salgado, gracias por habernos acompañado. Gracias. La presencia de la asambleísta Silvia Salgado, asambleísta por Imbabura y coordinadora del Grupo Parlamentario Fronterizo. Avanzamos con la información, amigos. La Comisión del Régimen Económico recibió a Sandra Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador, quien informó sobre los avances del proceso de optimización y planificación del Estado. La autoridad aclaró que si bien la eliminación de la duplicidad de funciones es necesaria, los servicios a la ciudadanía no se han visto afectados. Varios puntos fueron tratados por la secretaria técnica de Planifica Ecuador, Caterina Argotti, ante la Comisión del Régimen Económico, en el marco del seguimiento al acuerdo sobre la optimización y planificación del Estado. Explicó las directrices para la reorganización de la presencia institucional en territorio y la reestructura orgánica de la administración pública. Luego actualizo el análisis de presencia una vez y tengo ya con el Ministerio de Trabajo que mejorar mi modelo de gestión institucional, mi estructura organizacional y los estatutos orgánicos, que la legalidad me permite hacerlo porque yo estoy ampliando mi cobertura. Aclaró que la optimización es para el jerárquico administrativo. Además, se busca la eliminación de duplicidad de funciones en las entidades del Estado y nivelar los sueldos del nivel jerárquico. La autoridad indicó que son 123 instituciones las que pertenecen a la Administración Pública Central, 61 no están en territorio y 62 sí tienen unidades desconcentradas. Los servicios no serán afectados por la desconcentración y tampoco desaparece el nivel jerárquico, aclaró. Los servicios no serán afectados por esta optimización y ya empezamos, eso sí, ya a optimizar el nivel jerárquico. No está desapareciendo el nivel jerárquico, lo que estamos haciendo es reducir a un NJ2. Por su parte, Daisy Terán, subsecretaria del Ministerio de Trabajo, señaló que en el proceso de revisión de la optimización se analizó un ajuste de la Administración Pública Central. No se va a topar al personal sustantivo referente a médicos, policías, enfermeros, en el caso de salud, en el caso de educación. En la mesa también se generaron varias dudas. Cumplan con estos conceptos elementales de, primero, garantizar una mejoría en la eficiencia del servicio y la prestación del servicio. Sino la optimización también significa cómo logras sostener con la misma cantidad o con la reducción de personal, sostener la calidad del servicio. Según información de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, las acciones inmediatas que se ejecutarán hasta el 6 de enero del 2020 son la revisión del cumplimiento de los términos establecidos en las disposiciones transitorias del acuerdo interinstitucional, en lo que respecta a la terminación de contratos ocasionales, nombramientos provisionales y la reducción de las estructuras del nivel jerárquico superior. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 11 votos afirmativos, la Comisión de Fiscalización resolvió convocar a los ministros de Energía y Trabajo para que expliquen sobre las denuncias presentadas por parte de trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad, CNELP. Tras la investigación realizada por la Subcomisión de Fiscalización, encargada de visitar las instalaciones de la Corporación Nacional de Electricidad del país, la comisión aprobó la moción del asambleísta Alberto Arias, que propone recomendar al Pleno de la Comisión de Fiscalización apruebe la resolución de una subcomisión en referencia a que la Contraloría General del Estado inicie un examen
especial relativo a la falta de gestión y cumplimiento de objetivos institucionales. En la CNEL, esto debido a varias irregularidades por parte de la empresa pública. Los asambleístas de la subcomisión denunciaron que, entre otras cosas, existe incumplimiento de la ley por esta institución. Hay mucho maltrato, hay tercerización, les quieren pagar lo que les da la gana. Falta de mantenimiento del parque automotor. Imagínense cómo puede dar CNEL un buen servicio a los usuarios si son carros prácticamente destartalados. Y también hemos escuchado al secretario general de SELEC y estamos viendo que están armados y tienen los mismos problemas con la misma figura. Ante estas denuncias, el asambleísta Daniel Mendoza dijo que la Comisión de Fiscalización debe ejercer control político sobre las autoridades que han incumplido con sus funciones. Utilicen este espacio de la Comisión de Fiscalización para exigir cumplimiento a las máximas autoridades. No nos olvidemos que ese debe ser nuestro rol. Todo lo que el informe está hoy diciendo tiene que trasladarse a las máximas autoridades y debemos exigir el cumplimiento. Es así que para la próxima semana se convocaría a los ministros de Trabajo y Energía para conocer cuáles van a ser los correctivos sobre estas irregularidades. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Exagentes de seguridad penitenciaria reclaman el pago de horas extraordinarias y suplementarias. Ante la Comisión de Participación Ciudadana denunciaron que llevan ya 10 años a la espera de la cancelación de sus haberes. El pago de la diferencia de las 200 horas extras que nosotros ya las trabajamos. No estamos reclamando que se nos reconozca algo que no lo hemos hecho. Este es el reclamo de Ricardo Solís, presidente de la Asociación de Guías Penitenciarios, quien expuso en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional ante el pago de horas extras que el Estado adeuda como arrastre de las distintas administraciones que se han encargado del sistema carcelario del país desde el 2010. De la citada ley faculta ese pago, y si esta cartera de Estado debe o no pagar el 100%, y reconoce y dice: los guías penitenciarios de manera obligatoria trabajan jornadas de 24 horas al día. ¿Qué más justificativo necesita? Otro de los reclamos que se presentó en esta mesa legislativa fue la necesidad urgente de contratar más personal que trabaje en las cárceles, ya que actualmente trabajan un promedio de 360 horas al mes. Ante esto, Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador, mencionó que se encuentran en proceso de reclutamiento de 500 nuevos agentes de seguridad. 500 agentes de seguridad penitenciaria que han sido aproximadamente, van a ser seleccionados. Todavía no tengo las listas definitivas. Sin embargo, ellos emprenderán un proceso de formación para ir fortaleciendo el sistema de seguridad penitenciaria. Joana Pesantes, actual secretaria jurídica de la Presidencia, también fue convocada a esta mesa legislativa para comparecer sobre el sistema carcelario del país, pero se excusó aludiendo que existe inconsistencia en su convocatoria, ya que ella no es ministra de Justicia hace 6 años. Jennifer Carrera, TVL Noticias. El asambleísta César Carrión, junto con ex policías procesados por el 30 de septiembre de 2010, piden la revisión de sus procesos penales. Según el legislador, existen indicios de irregularidades. A 5 días de recordar los hechos sucedidos el 30 de septiembre de 2010, el asambleísta César Carrión, junto con los ex policías Nelson Puentestar, Hugo Bonifaz y Sandra Jiménez, hermana de Froilán Jiménez, miembro del grupo de intervención y rescate que murió aquel día producto de un disparo, pidió la revisión de sus procesos penales. Metieron las manos en la justicia ya en el 2011, después de la consulta popular. El legislador solicitó se desclasifique toda la información, según su argumento, porque existe un mega fraude procesal. Resumen de actividades desarrolladas por la compañía Gota Azul Corpo Asgo S.A. para la presidencia de la República durante el año 2011. Así se manipulaba a la ciudadanía a través de estas pautas publicitarias.
Nelson Puentestar, ex policía, recibió un impacto de bala en su estómago. Dijo que le pidieron que acuse a sus ex compañeros policías a cambio de beneficios. El expresidente de la República, Rafael Correa. Sí, directamente él. ¿Habló con él? Sí, hablé yo con él. Yo fui invitado 2 veces y la tercera vez, Laura Terán, ella es la que coordinaba mis invitaciones dentro del Palacio de Gobierno. Yo la conocí, yo hablaba con ella directamente. Ellos fueron los que me ofrecieron a mí casa, salud y vivienda para que yo incrimine a mis propios compañeros. Desde que he salido de la cárcel 4 hace 6 meses con la prelibertad y sigo buscando justicia. Sandra Jiménez, por su parte, pidió que se desclasifique toda la información relacionada con la muerte de su hermano, el ex policía Froilán Jiménez. Nosotros como familia no estamos exigiendo nada al Estado, estamos exigiendo la verdad del 30 de septiembre del 2010. Estamos exigiendo que nos digan quién mató a Froilán Jiménez. Ese es un derecho que tenemos. El asambleísta Carrión exhortó al presidente de la República a que desclasifique toda la información relacionada con los procesos legales del 30 de septiembre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información. Quédese en esta, la emisión estelar de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más, amigos, y a continuación detalles de la agenda que cumple el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, como parte de su visita a la República Popular China. Con el objetivo de afianzar lazos y mejorar las relaciones bilaterales para potenciar la cooperación internacional y el desarrollo industrial y cultural, el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, César Litardo, visita la República Popular China, junto a una comitiva multipartidista. El titular de la función legislativa aceptó la invitación del presidente del Parlamento chino y, como parte de la Comisión Interparlamentaria, cumple una agenda en el marco de la celebración de los 70 años de fundación de este país. El presidente Litardo cumplió una jornada fructífera de trabajo en el primer día de visita. Entre otras cosas, asistió a la sede de INVAR en Beijing. Allí se reunió con Jian Zehui, copresidenta de la Junta Directiva de la Organización Internacional del Bambú y el Ratán. Durante el encuentro se logró una cooperación importante para el desarrollo de la industria del bambú en el Ecuador. Además, las autoridades intercambiaron experiencias de sus países y la importancia de fortalecer las relaciones binacionales para el beneficio de sus ciudadanos. Y en otros temas, les contamos que representantes del sector pesquero y camaronero del país piden mayor protección para ejercer su labor. La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional recibió las observaciones en el marco de la socialización del proyecto de ley de pesca. Son los representantes del sector pesquero y camaronero del país quienes llegaron hasta el edificio de la Asamblea Nacional en Quito para exponer sus observaciones sobre el proyecto de ley de pesca. Gabriela Cruz es representante de la Federación de Cooperativas de Pesqueros del Ecuador. Sostuvo que la iniciativa legal debe proponer una institución que proteja a quien se dedica a esta actividad. A donde tenemos que prevalecer la sostenibilidad de los recursos marinos. Mientras que Víctor Pacheco, del sector cangrejero y conchero, pidió que se mejore el sistema de control a las grandes empresas camaroneras. Eso es una idea que nosotros le hemos planteado para identificar directamente desde cualquier ámbito del mar territorial a los pescadores artesanales y a la pesca industrial. Gonzalo Morán, por su parte, hizo precisiones al articulado presentado por el Ejecutivo. Y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La Comisión de Soberanía Alimentaria informó que en 45 días tendrá listo el informe para primer debate del proyecto de ley de pesca. El Ejecutivo entregó el texto a la Asamblea Nacional en agosto de este año. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad recibió al viceministro de Acuacultura y Pesca, Roberto Viteri, quien explicó sobre el caso del robo de 5.000 alevines de paiche en la aduana del aeropuerto de Quito.
Viteri explicó que la persona que cometió el delito ha sido identificada y que se ejecutan las medidas necesarias para aplicar las sanciones respectivas. También dijo que desde su cartera de Estado se trabaja para precautelar las especies nacionales y que los trámites de importación y exportación se efectúen acorde a la ley. El usuario no posee autorización como importador o productor de peces en piscinas piscícolas, solo posee un trámite, ingresado con fecha 18 de junio del 2019, mediante el cual ha solicitado la autorización para la producción en piscícola. El laboratorio de recepción de alevines de Paiche no posee la calificación como importador, el artículo 6, ni posee calificación de establecimiento exportador, como lo indica el artículo 7 del Acuerdo Ministerial 098 con fecha 11 de junio del 2018. Una representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador presentó ante la Comisión de Justicia de la Asamblea observaciones al proyecto de reformas al Código Orgánico Administrativo. El levantamiento del velo corporativo y el silencio administrativo positivo y negativo fueron los temas de debate. La Comisión de Justicia avanza con el trámite de las reformas al Código Orgánico Administrativo. Los legisladores escucharon las observaciones de Karim Jaramillo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, quien se refirió al levantamiento del velo corporativo vinculado a la articulación ciudadana. Los tiempos que corresponden a la administración para responder los requerimientos o las impugnaciones presentadas por la ciudadanía. Asimismo expuso su inquietud sobre el régimen administrativo especial de los municipios y dijo espera que con la reforma se solucionen los problemas de competencias a fin de conectarse con las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Entonces es un poco hacer el llamado también a la Asamblea a revisar esta norma, el Código Administrativo, a fin de que pueda concatenarse con las reformas integrales que se están trabajando en el seno de la Asamblea con el COTAD. De su parte, el asambleísta Franklin Samaniego precisó que se trabajan a profundidad en el silencio administrativo positivo y negativo, en afinar los procedimientos y plazos administrativos, así como la potestad coactiva de los gobiernos autónomos. Muchos de nosotros, casi todos, tenemos relación con los municipios, por ejemplo, en temas de pago de impuestos, en tema de pagos de patentes, tasas, y en ocasiones hay moras, y cuando hay moras, la potestad que tienen los gobiernos autónomos centralizados para la recaudación es la potestad coactiva. Esta potestad coactiva, cuando se emitió el Código Orgánico Administrativo, se eliminaron 3 disposiciones con las que se eliminó la potestad coactiva de los gobiernos autónomos descentralizados. La mesa legislativa escuchó también observaciones del Servicio Nacional de Aduanas y del Ministerio del Ambiente. La próxima semana acudirán a la mesa legislativa representantes de organizaciones y de la academia. Se tiene previsto que el informe para primer debate esté listo el próximo mes. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Tránsito avanza en el análisis del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, pese a que el Pleno todavía no culmina el tratamiento del primer informe. La Mesa Ocasional recibió varias propuestas enmarcadas en educación vial y transporte alternativo. En el marco de la construcción del informe para segundo debate, la Comisión Ocasional de Tránsito continúa recibiendo propuestas de reformas a la normativa de tránsito, transporte y seguridad vial. Una de estas es la del asambleísta Michel Dumet, que planteó 2 iniciativas. Es respetar y estimular la conservación y el uso del quichua y el shuar y de los idiomas ancestrales protegidos en la Constitución. Fortalecer la formación ciudadana de los pueblos y grupos ancestrales que han sido marginados en su formación y capacitación en materia de seguridad vial. La segunda trata sobre la regulación para los vehículos de renta. Proveer a la Autoridad Nacional de Tránsito de un marco legal a fin de que pueda ejercer sus funciones de regulación y control sobre las compañías arrendadoras de vehículos. A la comisión también acudió Alfredo Aguilar, concejal del Cantón Cuenca, quien como miembro del Comité de Movilidad planteó su propuesta enmarcada en el transporte eléctrico. Él dijo que se deben incorporar incentivos a los ciudadanos que decidan adquirir este tipo de vehículos. Yo creo que entonces habría la necesidad de hacer un descuento o una exoneración, ¿por qué no?, en el pago
en las revisiones técnicas vehiculares, asimismo que no haya ningún tipo de restricción. Estas propuestas de reforma serán incorporadas dentro del informe para segundo debate del proyecto de ley reformatorio a la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, a pesar de que el Pleno del Parlamento no agota el debate sobre el primer informe. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión del Derecho a la Salud recibió a las asambleístas Joana Cedeño y María Mercedes Cuesta, quienes expusieron los alcances de sus proyectos de ley sobre la lactancia materna y de prevención de la obesidad, respectivamente. Ambas legisladoras solicitaron que sus propuestas sean incluidas en el proyecto de reformas al Código de la Salud. Dos nuevas propuestas fueron analizadas al interior de la Comisión del Derecho a la Salud. La asambleísta Joana Cedeño expuso las razones del proyecto de ley de protección a la lactancia materna. En cifras reveló que si aumentara la lactancia materna a niveles casi universales, se podrían salvar cada año las vidas de más de 820,000 niños menores de 5 años y 20,000 mujeres. Para ello, la legisladora plantea varios ejes, como el derecho a la lactancia y amamantar, autoridad competente, promoción de la lactancia materna, del apoyo a la lactancia materna, etiquetado de productos sucedáneos y biberones y medidas de protección. Que no solamente genera condiciones especiales en el niño, psicológicas, físicas, sino que afectivas obviamente, pero que además produce también, de acuerdo a algunos estudios, una protección especial para el niño en cuanto a su sistema inmunológico. En una siguiente propuesta, la asambleísta María Mercedes Cuesta presentó el proyecto de ley de prevención de la obesidad en la población. Detalló los resultados de una encuesta nacional de salud que precisa que los niños de 5 a 11 años tienen sobrepeso y obesidad. La iniciativa aborda aspectos como estrategias para promover la actividad física, medidas en los servicios de salud, publicidad de alimentos y bebidas, promoción de dieta balanceada, discriminación en caso de obesidad. Declarar la obesidad como una enfermedad crónica, como un asunto de salud pública, la cual es causa directa de enfermedades cardíacas, circulatorias, colesterol alto. Ambas propuestas serán evaluadas por la Comisión del Derecho a la Salud, a fin de considerarlas como insumo al proyecto de Código de Salud, que tiene pendiente el segundo debate ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. La ministra de Inclusión Económica y Social y la directora nacional del Servicio de Rentas Internas acudieron a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea para explicar sobre las consecuencias de las disposiciones transitorias 9ª y 10ª estipuladas en la Ley del Adulto Mayor. Además, esta mesa legislativa conoció el proyecto de reformas que presentó a esta ley el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. La Comisión de Derechos Colectivos recibió a la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, quien explicó la aplicación de la Ley del Adulto Mayor desde su cartera de Estado. El hecho no afecta los derechos y el sistema de protección creado para la Ley Orgánica de Protección del Adulto Mayor, ni interviene en las competencias de las instituciones obligadas por ley. Lo propio lo hizo Marisol Andrade, directora nacional del Servicio de Rentas Internas. Ella enfocó su intervención en las disposiciones transitorias 9ª y 10ª, incorporadas en esta ley. Andrade dijo que el SRI no aplica estas disposiciones por 2 razones. Estas 2 disposiciones que como Servicio de Rentas Internas insistimos que no han tenido por los dos motivos principales que les di. Primero, ser imprecisas, y segundo, que no tiene efecto jurídico la derogatoria de una disposición reformatoria. Sobre el mismo tema fue el proyecto de ley del asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Él dice que la ley del adulto mayor vigente puede prestarse a interpretaciones. La disposición derogatoria 9ª y 10ª, que lamentablemente en el texto planteaba la derogatoria de leyes importantes que tenían que ver con otros cuerpos, sobre todo de carácter económico y tributario. Por ello propone. Porque lo que nosotros planteamos es que la disposición derogatoria de la Ley del Adulto Mayor 9ª y 10ª, conforme fue el espíritu del tratamiento de esta ley en la Comisión y en la Asamblea Nacional, lo único que buscaba es derogar cuerpos normativos con la antigua ley del anciano. Es por eso que en la disposición derogatoria 9ª lo que busca es derogar solo el capítulo 8º. Tal como manifestaron las autoridades desde estas 2 instituciones, no se han registrado inconvenientes en la aplicación de la ley en cuanto a las disposiciones transitorias. Sin embargo, Marisol Andrade explicó que si el SRI las tomaba en cuenta, se podría haber registrado más de $327 millones de impacto negativo en el país. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias.
Reformar la Ley de Cultura para que los municipios de las ciudades puedan establecer excepciones para la prohibición de venta de bienes patrimoniales y así combatir la despoblación de las zonas es el objetivo del proyecto de reformas a la Ley de Cultura que presentó el asambleísta Fabricio Villamar. El documento deberá ser conocido por el Consejo de Administración Legislativa. El asambleísta Fabricio Villamar, junto con la concejala de Quito, Luz Helena Coloma, expusieron el alcance del contenido del proyecto de reformas a la Ley de Cultura, que busca romper el candado que tiene la ley vigente y permitir que los municipios puedan establecer excepciones de prohibiciones de venta de bienes patrimoniales. Y una excepción es precisamente cuando se trate de viviendas destinadas a interés de repoblamiento de la centralidad histórica. Y la segunda, que me parece que es muy importante, es que se establece dos mecanismos de control. El primero, una autorización del Instituto Nacional de Patrimonio, y el segundo, una autorización del Consejo Metropolitano. Tiene 60 unidades de vivienda de interés social, ejecutadas en estos inmuebles patrimoniales en el marco de una política de vivienda y de rehabitabilidad del centro histórico, que tienen la imposibilidad de ser vendidas. Según explicaron, uno de los problemas que atraviesa el centro histórico de Quito, por ejemplo, es el despoblamiento debido a la falta de proyectos inmobiliarios en la zona. Es por ello que con la reforma se busca que el municipio analice la posible venta de inmuebles que puedan ser destinados a proyectos de vivienda. La gente viva, lo habite, obviamente haga comercio, haga administración pública, tenga una variedad de usos, pero especialmente pueda habitar en él, pueda cuidar sus espacios, pueda empoderarse de la importancia que tiene estar y habitar en un espacio patrimonial. El legislador Villamar aseguró que la propuesta cuenta con el respaldo no solo de los concejales de Quito, sino con el de todos los legisladores de la provincia de Pichincha, por lo que esperan se dé luz verde a la propuesta. Contamos con firmas de asambleístas de la Revolución Ciudadana, de Alianza País, de Suma, asambleístas de Creo, y quien suscribe. Ahora el proyecto deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa y en lo posterior remitido a la Comisión de Educación, mesa legislativa en donde se tramitan las reformas a la Ley de Cultura. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Atención, a partir del 15 de octubre, la medida de restricción vehicular Hoy no circula será rotativa. A través de esta medida se busca evitar el incremento del parque automotor en la capital, ya que controlaría que los conductores compren otro vehículo para utilizarlo el día en que les corresponde la restricción. A través de redes sociales, el municipio de Quito detalló que cada 2 meses se informará qué día no circularán los vehículos, ya que no necesariamente la placa se mantendrá el mismo día. Actualmente la restricción se aplica un día a la semana a los vehículos en función del último número de la placa de identificación. Lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0 desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Agenda de actividades. Rápidamente, amigos, revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este jueves 26 de septiembre, 8 de la mañana, sesión del Grupo Parlamentario de Derechos Humanos, con el panel Derechos Humanos, Enfoques, Reflexiones y Acciones Concretas. También la integración de subcomisiones de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos colectivos y finalmente la revisión de la propuesta del programa radial de este grupo. Será en el tercer piso en la Comisión de Educación del Palacio Legislativo. 8 de la mañana también, sesión del Grupo Parlamentario Fronterizo recibe a la ministra de Educación, Montserrat Creamer, para dar a conocer las acciones impulsadas en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y las competencias que le determina la ley. Será en el Salón 2, Piso 1, Palacio Legislativo. 9 de la mañana, sesión 621 del Pleno de la Asamblea Nacional, arrancará con la entonación del Himno Nacional de la República del Ecuador. También el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el primer debate del proyecto de ley orgánica de alimentación escolar. Finalmente, 10 de la mañana, rueda de prensa de la bancada de la Revolución Ciudadana sobre la coyuntura nacional. Será en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo.
Y así, amigos, llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.